Bueno, muy bien. Cuando son exactamente las 11:06, vamos al encuentro del doctor Jorge Castro. Él es analista político y analista de temas internacionales. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Bien, usted? Encantado. bien, doctor, por suerte. Ahora, ¿hacia dónde va el mundo con esta iteración de mandatos de Putin en medio de una guerra como la que estamos asistiendo y ante una perspectiva, tal vez quizás, eso lo sabrá usted, de que otro hombre duro gane Estados Unidos como Trump, que parece hasta casi un aliado de Putin? Mire, la comprensión del fenómeno Vladimir Putin es inseparable de la historia rusa. Hay que tomar en cuenta que en 1991, cuando cayó por colapso interno el régimen soviético, al mismo tiempo se desintegró en ese mismo momento el Estado ruso. El régimen soviético había sido fundado por Lenin en 1924, mientras que el Estado ruso es una creación de los Romanov, la familia reinante en Rusia desde entonces, que fue creado en 1604. En el año 1991, cuando cayó por implosión, esto es por colapso interno, la Unión Soviética, al mismo tiempo se produjo la desintegración del Estado ruso, que ocurrió por primera vez desde el siglo XVII. Y en ese momento se creó en el espacio europeo, sobre todo en la antigua Unión Soviética, un inmenso vacío geopolítico que ocasionó una situación de colapso económico profundizado, por un lado, y por el otro, de guerra interna de carácter civil o regional. En este cuadro es que aparece la figura de Vladimir Putin, que es el vicepresidente de Boris Yeltsin, el sucesor de Gorbachev, y esto ocurre en 1999, cuando se hace cargo del poder político ruso, que se encontraba en un estado virtual de desintegración, Vladimir Putin, que es una figura destacada del sistema de inteligencia soviético, sobre todo vinculado a los países europeos y en especial a Alemania. Es lo que hay, la importancia del fenómeno Vladimir Putin es que él logró en estos últimos 25 años reconstruir el Estado ruso, que había estado en una situación de total desintegración en el momento en que asume el poder en Moscú y en Petrogrado. Esta es la explicación del porqué de la vigencia extraordinaria de esta figura política en el marco de la historia de Rusia, sobre todo de la Rusia contemporánea. Claro. El último dato que conviene tomar en cuenta es que Rusia, toda su experiencia histórica, no hay participación alguna en ningún momento de su historia de un régimen como la Reforma Protestante, que tuvo Europa como elemento fundamental de su desarrollo histórico. Ni tampoco hay en la historia rusa un periodo de presencia significativa del iluminismo, esto es de la filosofía idealista, que sobre todo tuvo su epicentro en Alemania, en el continente europeo. Esto hace a la particularidad de la historia rusa y le otorga a las características del fenómeno Vladimir Putin, las características de este personaje histórico de envergadura en la historia rusa, un significado particular. Doctor Castro, es decir, las elecciones, no sé si con ese guarismo, pero ¿hay un porcentaje enorme de adhesión a Putin? Bueno, no cabe la menor duda, no cabe la menor duda. El respaldo a Putin en el pueblo ruso es enorme, porque lo considera, y con razón, como el responsable de haber logrado reconstruir el Estado ruso después de la situación de colapso total en que se encontraba en el momento en que asumió el poder. Claro.
Claro. Doctor, ¿y cómo ve usted la posibilidad de concretarse que gane Trump en Estados Unidos? ¿Será un aliado de Rusia o no? Mire, Estados Unidos es la primera superpotencia mundial. Es la primera economía del mundo. En términos de potencia militar, Estados Unidos es solo como país individual más del 70% de los gastos de defensa del sistema mundial. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una experiencia extraordinariamente relevante y novedosa, que es el hecho de que el expresidente Donald Trump, en la totalidad de las encuestas nacionales de los últimos 6 meses, esto es, las últimas 12 encuestas nacionales, lo colocan a Trump ganando a las próximas elecciones del mes de noviembre en Estados Unidos sobre el actual presidente Joe Biden. Lo que en otros términos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que lo imposible hace menos de un año está convirtiéndose ahora cada vez más en una realidad inminente, que es el hecho de que a partir de enero del 2025, lo más probable a esta altura es que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump. Bueno, y veremos qué pasa con el mundo a partir de ese momento y los realineamientos, ¿verdad? Pero mire, va a cambiar, yo diría que con el triunfo de Trump va a cambiar la historia del mundo porque va a cambiar Estados Unidos. Ajá. Este es un punto que conviene tomar en cuenta. Y lo que sucede en Estados Unidos afecta por necesidad al sistema mundial. Y esto, por lo tanto, lo que hay que considerar es el hecho de que el probable triunfo cada vez más cercano de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos sea el acontecimiento internacional clave del año 2024. Doctor, y la última, ¿cómo lo ve a la otra gran potencia que es China? ¿Cómo lo ve en esto de reacomodamiento, en este cambio, en esto que usted nos está contando? Mire, un dato que conviene tomar en cuenta es el hecho de que Donald Trump en su anterior presidencia llegó a un acuerdo con la República Popular. Este es algo que no se suele tener presente en el momento actual. De modo que yo diría que una de las prioridades estratégicas de Donald Trump, en el caso de que asuma la presidencia de Estados Unidos, va a ser la búsqueda de un acuerdo con la República Popular China, lo que cambiaría la historia del mundo en el sentido de que establecería entre las dos superpotencias no solo una situación de confrontación como en el momento actual, sino de creciente cooperación en aspectos cruciales del sistema mundial. Bueno, habría que anoticiarlo al presidente Milei, que no quiere saber nada con China, pero a su vez idolatra a Trump. Mire, se da la situación siguiente. La Argentina tiene en este momento, con el presidente Milei a la cabeza, una relación privilegiada con Estados Unidos. En la misma semana en que estuvo presente en la Argentina por primera vez el secretario de Estado Anthony Blinken, un día y medio después el presidente Milei viajó a Estados Unidos para hablar en la convención de los conservadores norteamericanos y se entrevistó con Donald Trump, al cual le auspició un triunfo electoral en las elecciones del próximo noviembre de este año. Querido doctor Castro, como siempre, impecable. Muchísimas gracias por estos minutos para con nosotros. Hasta luego, encantado. Hasta luego, gracias. El doctor Jorge Castro, impecable analista de la política internacional. Bueno, el hecho fundante que dice el doctor Castro ocurriría en enero, cuando asumiese, todos 11 encuestadoras lo dan así, el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que podría, todo indicaría, ser el nuevo presidente, pero no en confrontación con China, sino en cooperación con China.